Jesús. Bueno, algunas de las causas de la depresión son primero las biológicas, que puede ser por falta de sueño, por falta de una alimentación balanceada y por falta de ejercicio. Ahora ustedes me van a decir, pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Por qué mi cuerpo tiene algo que ver en la tristeza? Gracias, Ana. Bueno, ahora no nos vamos a ver ahí por cuestiones de tiempo, pero si lo quieren ver más tarde, aquí está en Primera de Reyes 19, del 4 al 9, es la historia de Elías. ¿Se acuerdan? Él pasó por una situación de mucho estrés, donde casi todo el pueblo se le estaba viniendo encima por lo que estaba pasando, de que ellos estaban adorando a Baal, y fue cuando Elías, pues movido por el Señor, se paró y defendió, pues no defendió, hizo la voluntad de Dios, y todo el pueblo volvió a escoger por el Señor. Y entonces Jezabel, en su enojo, lo mandó a matar. Entonces, no sé si recuerdan, pero Elías en ese momento deseó morirse. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Pues primero no lo reprendió, entendió que era parte de su naturaleza humana y que se estaba equivocando. Pero segundo, si lo recuerdan, el ángel vino y le dio de comer y de beber. Ahora, hay un principio espiritual en todo esto, pero también quiero que lo veamos desde este otro ángulo. Comer y tomar agua es necesario para sentirnos bien, es parte de cómo Dios nos hizo. Entonces, si no están comiendo como deberían, ahí yo soy culpable también, o sea, no siempre como debería, pero vigilemos lo que estamos comiendo, ¿sí? Y también el ejercicio. Ahora, en la Biblia no se menciona en ningún lugar la importancia de hacer ejercicio, pero si se ponen a pensar es porque en esos tiempos la gente se movía de un lado a otro. En cambio ahora nosotros somos muy sedentarios, o sea, vamos en el carro, apenas si nos movemos, o sea, ya casi para nada. Entonces, esas como recomendaciones prácticas, fáciles, básicas. Bueno, y también el sueño. El sueño también nos puede hacer pues experimentar depresión. Yo sé que con la universidad, con el trabajo, con el colegio, es difícil dormir exactamente las 8 horas que nos recomiendan, pero dentro de lo posible tratemos. Y algo importante es, si queremos de verdad dormir bien, y aquí también me vuelvo a apuntar, me cuesta, tratemos de no ver los teléfonos antes de dormir. Por lo menos espaciemos 1 hora de no ver teléfono, no ver ningún tipo de pantalla, y entonces así nos vamos a poder dormir un poco más tranquilos. Ahora también están las ambientales, que esas las vamos a ver un poquito más, pero entre las ambientales está haber sufrido algún suceso doloroso o traumático en la infancia. Miren, aquí entra lo que es abandono, aquí entra lo de haber tenido papás muy ásperos, tal vez descuidados. Aquí también entra cualquier cosa que nos hayan dicho en nuestro periodo de la infancia, de los 0 a los 10 años, que nos haya marcado. Sí, todo eso se ve reflejado más adelante cuando vamos creciendo. Y también las dificultades en las relaciones familiares o con el entorno. Eso pues me podrán decir ustedes también, ahora que hemos estado más encerrados con la familia a causa de la pandemia. A veces pues nuestra propia familia sin querer también contribuye indirectamente a que nos sintamos deprimidos o tristes. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza carnal y la de ellos choca constantemente, entonces eso también provoca cierta fricción y puede llegar a desencadenar pues cierta tristeza. Y la soledad o aislamiento. Puse voluntario o involuntario. Voluntario porque a veces cuando estamos pasando por una situación difícil, nuestra reacción es que nos alejamos automáticamente de todos. Si me alejo de todos, todo está bien. Cuando realmente esa soledad lo único que hace es que agrava más el problema, lo hace más difícil. Y el involuntario, que es el que todos experimentamos otra vez a causa de la pandemia, que también nos pudo haber afectado. ¿Por qué? Porque estando en soledad, pues la carne se puede levantar un poquito más, las ideas corren con más fluidez, entonces todo eso es terreno peligroso. Y el apego a los bienes materiales. Los bienes materiales no son ni malos ni buenos en sí mismos, sino es la posición o la prioridad que le demos a esos bienes materiales. Si nosotros estamos pensando en obtener más y más y más, es como un barril sin fondo que al final lo único que crea es un vacío, porque no importa cuánto logremos conseguir, siempre vamos a querer más y no nos permite tener satisfacción. Pues esto se me está viniendo ahorita, pero piénsenlo en Raquel. Raquel y Lea tenían una lucha por ver quién era la que tenía más hijos, ¿se acuerdan? Bueno, entonces cuando por fin tuvo a José, ¿se acuerdan que el nombre José significa dame otro, en pocas palabras, parafraseándolo? O sea, ni siquiera disfrutó el haber tenido a José y ya estaba pidiéndole a Dios otro bebé, no estaba tranquila, no estaba satisfecha. Entonces eso es lo que pasa. Y el futuro. Ahora ustedes me pueden decir, pero si yo creí que la depresión era por pensar demasiado en el pasado.
y que la ansiedad era por estar siempre en el futuro. Parte de verdad hay en eso, pero lo que pasa es que si nosotros en nuestra depresión ahorita presente empezamos a pensar que ya no hay salida, que ya no hay cómo salir de esta, entonces afecta a nuestro futuro y eso es lo que lleva a personas al suicidio, porque ya no le ven plan, ya no le ven pies ni cabeza a lo que pueda venir más adelante. Y les puse, esta no lo vamos a leer, solo para que sepan los que estén en cuadritos anaranjados, es que se los puse como referencia, pero que por cuestiones de tiempo no los podemos leer, pero que pueden leerlos en su casa cómodamente. Ahora, en Primera de Samuel habla de David. Ahora, David es alguien que efectivamente tuvo situaciones dolorosas o traumáticas en la infancia. Si no, pónganse a pensar, cuando venía Samuel para ungir a un nuevo rey, su papá ni siquiera lo llamó, lo dejó cuidando a las ovejas, o sea, llamó a todos, y después Samuel le tuvo que preguntar, ¿de casualidad no habrá otro hijo por ahí que tú tengas? ¡Ah, sí, David, es cierto, ahorita lo llamo! Y las situaciones imprevistas que requieren un proceso de adaptación, pues el hecho de que Saúl lo persiguiera todos esos años de su vida, yo no creo que David dijera, ay, de plano Saúl ya me va a perseguir, ya lo siento, no, eso pasó de imprevisto. Igual, lo de las dificultades en relaciones familiares, si se acuerdan cuando David fue a ver a sus hermanos al campo, él fue porque su papá lo mandó, y cuando sus hermanos lo vieron le dijeron, por morboso veniste. Entonces, si se dan cuenta, sus hermanos tampoco lo ayudaban. Y soledad o aislamiento, pues eso lo sabemos, él se la pasaba solo cuidando a las ovejas. Y bienes materiales, pues David en este caso, gracias a Dios, no tuvo ese problema. Pero su futuro sí lo vio incierto algunas veces. Hubo veces que él también deseó morirse porque no miraba que lo de Saúl tuviera un final. Entonces fue como, Señor, mejor quítame la vida. Entonces, si lo quieren verificar, pues ahí está. Y personalidad. Esto pues depende de las expectativas de vida de cada quien, pero a veces cuando nos planteamos ideas o metas muy irreales o que no se ajustan a nuestra realidad, ahí es cuando empezamos a tener depresión. ¿Y qué es eso sino quejarnos en contra de la voluntad, de la soberanía de Dios? Decirle, Señor, no me gusta cómo estás manejando mi vida porque yo quería que lo hicieras de esta manera y mira lo que me estás mandando. Entonces, por las expectativas de vida también podemos experimentar depresión. Ahora, la percepción de nosotros mismos debido a nuestras propias ideas o por comentarios negativos. Eso es la autoestima, en pocas palabras. Pues no es el tema de hoy, pero lo toco superficialmente. ¿Sí? Lo que los otros dicen de nosotros puede llegarnos a afectar, y si nosotros nos creemos pues esas mentiras o esas cosas que dijeron hiriéndonos, eso puede afectar nuestra autoestima. Pero también quiero que lo vean de esta forma: alguien que piensa demasiado de sí mismo también tiene peligro de caer en depresión. ¿Por qué? Porque situaciones difíciles le vienen a todos, seamos cristianos o impíos, a todos en algún momento nos golpea. Pero quienes tienen una opinión muy alta de sí mismos, cuando miran que una situación difícil los golpea y no tienen las capacidades que creían que tenían, se deprimen. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de lo que realmente son. Y aquí repito otra vez, pero para que vean que la interacción con los demás es muy importante también en lo de la depresión. Y aquí lo que me refiero otra vez es con que tenemos que ver también con qué tipo de personas nos estamos juntando. Si nos suman o nos restan, si nos acercan a Dios o nos alejan de Dios. Y les puse el ejemplo de Daniel 4:16, ahí habla de Nabucodonosor, que él tenía una autoestima muy alta de sí mismo, y cuando vino Dios y le mandó una situación difícil, se acuerdan que él terminó como una bestia, hasta que reconoció quién realmente era Dios, entonces volvió a la cordura. Y espirituales, aquí el sentido de vida. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy aquí? Aquí no estamos solo de paso, pues eso creo que lo sabemos, pero igual lo vamos a tocar más adelante. Y aquí también está el pecado. Ahora, el pecado que no hemos confesado o que seguimos cometiendo, eso también nos puede meter en depresión. ¿Por qué? Porque algo en nuestro espíritu sabe que eso está mal, entonces nos sentimos reprendidos, pero si nos quedamos en solo sentirnos reprendidos y seguimos pecando de la misma manera sin arrepentirnos, ahí sí ya viene la tristeza, porque no estamos haciendo nada con el pecado. Y aquí puse como referencia el Salmo 32, que ahí es cuando David menciona que sus huesos envejecieron hasta que lo confesó, se arrepintió, entonces Dios lo perdonó y asunto arreglado. Pero también hay otra cara, por así decirlo, del pecado. ¿Qué tal deprimirnos por una área de nosotros que no hemos podido vencer? Que seguimos luchando, pero nos deprimimos porque decimos, no, esto de plano ya no, ya lo intenté varias veces, pero no logró vencer. Entonces ahí puse 2 Corintios 12:9, que es cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces, para que tengamos esas dos partes de lo que es el pecado, ¿sí?
Y muchas veces no logramos vencer porque lo estamos tratando de hacer en nuestras fuerzas. Realmente a veces Dios permite que nos caigamos para que nos demos cuenta qué tanto le estábamos involucrando a Él o qué tanto nos estábamos tratando de hacer por nosotros mismos. Y el crecimiento espiritual. Ahora, eso no es malo en absoluto. Pero si nos empezamos a comparar con los demás, por ejemplo, es que yo no soy tan espiritual, entre comillas, como el fulano, como el otro, entonces nos deprimimos porque ¿a qué hora vamos a llegar? O si nos empezamos a pensar, no hombre, pero es que yo para la esposa del Cordero sí no llego porque mírenme, o sea, es que nunca se trató de nosotros, la misma Biblia lo dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Y ahora la importancia está en cómo percibimos las cosas. Ahora, por favor, ahí sí acompáñenme, está en Jonás del 4, del 1 al 9. Me dicen amén cuando ya hayan llegado, porque yo todavía no. Ok, Jonás. ¿Alguien más ya llegó? Ok, va, entonces ahora sí. Dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Bueno, para darles un poco de contexto, aquí él ya había pasado lo del pez grande que se lo tragó, y había ido a predicar a Nínive, y ya ellos se habían arrepentido, y ya Dios los había salvado. Entonces ahora sí, aquí dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ahora, ¿se fijan que Jonás se estaba enojando más porque una planta, que no le voy a quitar su valor, pero una planta murió, pero estaba dispuesto a que toda una nación de seres humanos muriera? Entonces aquí Dios pues intervino y le preguntó, ¿tanto te enojas? Como diciéndole, ¿te estás dando cuenta que le estás dando más valor a una planta que a mi creación, que a tus hermanos que son iguales a ti? Entonces muchas veces nosotros nos deprimimos porque pensamos mal, porque percibimos las cosas mal. Y les voy a explicar un poco el por qué. Primero que nada, por nuestro corazón, que está lleno de pecado, eso nos hace ver las cosas de una manera distorsionada, de una manera errónea. Y sumándole a eso también tiene que ver con nuestras experiencias en la infancia, que nos pudieron herir, que nos pudieron decir, y entonces combinado con el pecado, eso nos hace un desastre, ¿sí? No tenemos los ojos correctos para ver nada. Entonces, aquí quiero dar como que algunos ejemplos. Miren, no voy a hacer todos por cuestiones de tiempo, creí que sí, pero no. Y aquí está lo que se llama pensamientos irracionales. Ahora, todos tenemos algo que se llama creencias centrales. Por ejemplo, con creencias centrales me refiero a decir algo así como, el dinero da la felicidad, o el éxito es la felicidad, cosas así, cosas muy arraigadas a nosotros que a veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que están. Pero tenemos algo que se llama pensamientos automáticos. Como su nombre lo dice, no nos tenemos que esforzar para que vengan a nuestra cabeza, salen, así nomás. Y algunos de esos son, por ejemplo, este que es el pensamiento polarizado o dicotómico, que creo que es más fácil decirle pensamiento de todo o nada, ¿sí? Y el ejemplo es, o saco un 10 en el examen o soy un fracasado. O sea, ¿cuántas veces hemos pensado así? O sea, o lo tengo que hacer todo perfecto o mejor no lo hago. Y muchas veces ahí está el error, porque entonces nos deprimimos cuando no nos salió como nos tenía que salir. Entonces, lo importante es que cuando tengamos esos pensamientos, primero que nada, se los llevemos a Dios, sí, como dice la Biblia, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pero lo segundo es tratar de que ese pensamiento que se ve así de grande se haga más pequeño.
Ahora, para eso sí tenemos que usar nuestra razón. O sea, Dios nos dio la razón por algo, no para que lo usemos mal, pero sí nos la dio por algo. Y una manera de acercar ese pensamiento de si no saco 10 o soy un fracasado es, si no saco 10, está bien, me equivoqué, todos cometemos errores y tengo que ver en qué me esfuerzo. O sea, no le estoy quitando que se tiene que esforzar, pero está aceptando que no siempre lo va a sacar bien. Y ahora el pensamiento catastrófico, no lo intento porque seguro lo he echado a perder, o sea, no hombre. Pero, ¿cómo lo acercamos a la realidad? Primero es, si no lo intento, obvio ya perdí, pero si lo intento, hay mitad y mitad de posibilidades de que consiga el éxito. Y para eso también nos sirve la palabra de Dios. Si sentimos que no podemos, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o no. Entonces es ir pensándolo así. Y también pensamiento emocional. Hago las cosas bien en el trabajo, pero me siento un fracasado. O sea, a pesar de que hay información válida, empírica, de que sí lo hicimos bien, nos dejamos llevar por los sentimientos. ¿Y cuántas veces nos dejamos llevar nosotros por nuestros propios sentimientos? O sea, no alabo a Dios porque no lo siento. No leo la Biblia porque no me siento con ganas de leer la Biblia. No. Incluso nuestra propia mente empieza como que a apoyar esa idea. No, es que ahorita estás muy cansado. Descansa un ratito y después la lees. Yo he hecho eso y les prometo que ese día ni siquiera leí la Biblia. Entonces, otro, el de magnificar o minimizar. Hay una clase que me cuesta, de seguro no termino la carrera. Es solo una clase. Entonces se dan cuenta cómo nuestra mente carnal nos juega trucos y nos hace ver algo más grande de lo que realmente es. ¿Sí? Y leer la mente. Pues me salté el otro porque está un poco largo, pero el de leer la mente es, él está pensando que no sé nada sobre el proyecto. Y eso lo sacamos solo porque nos vio feo. Pero no sabemos si él recibió una llamada que lo hizo sentir mal, si tiene un problema familiar, no lo sabemos. Solo medio nos vio feo y pensamos algo sobre él. Y a veces ni siquiera nos estaba viendo a nosotros, había alguien atrás y ni nos dimos cuenta. Entonces, cosas como esas suelen suceder. Y ahora, herramientas. Aquí puse reconocer que todo sufrimiento es temporal, pero realmente es reconocer que todo es temporal, o sea, incluso lo bueno. Muchas veces aceptamos que tal vez lo malo es temporal, pero incluso lo bueno tiene su final, para volver otra vez más adelante. Ahora, por favor, vayámonos a 1 de Pedro 5:10. Este sí lo tengo apuntado, pero igual, por favor, búsquenlo. Y me dicen amén cuando ya hayan llegado. ¡Qué rápido! Aquí dice, bueno, ya están la mayoría, creo yo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primero quiero que se den cuenta que dice un poco de tiempo, y tiene razón, que es un poco de tiempo comparado con la eternidad, que es un poco de tiempo comparado con lo que viene en el futuro en el Señor. Y también quiero que vean que da la razón del por qué estamos sufriendo. Dice, para que Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Si no nos vienen situaciones difíciles, pues así es nuestra naturaleza carnal, no buscamos a Dios, o lo buscamos pero a medias, pero les aseguro que viene una situación difícil y ahí pues nos ponemos las pilas, empezamos a ver qué hacemos, empezamos a orar con más fuerza, empezamos a alabar con más intensidad, ¿sí? Cosas que tal vez habíamos dejado de hacer. Y la renuncia, eso pues a nuestra carne no le gusta, pero si se fijan, ese es un principio que cuando lo vi pues en la psicología me impresionó, porque realmente eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Pero antes de seguir, vayámonos a Génesis 22 del 9 al 14. Y me dice amén quien ya haya llegado. Gracias. Okay, Génesis 22 del 9 al 14. Okay. Bueno. Entonces, aquí pues creo que van a saber cuál es la historia, pero es la de Isaac, ¿sí? Cuando Dios le pidió a Abraham que lo sacrificara. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal,
por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora aquí creo que el principio es bastante claro, pero muchas veces Dios nos va a pedir renunciar a cosas porque están ocupando el lugar que a Él le pertenece. Y uno puede pensar, no hombre, pero ¿y por qué Dios es así de egoísta? Pero realmente a la larga esas cosas o esas personas, porque incluso pueden ser personas que están ocupando ese lugar en nuestro corazón, son tan imperfectas como nosotros o son tan finitas como nosotros que el placer o el beneficio que nos van a dar es temporal. Además, nosotros no estamos creados o no fuimos hechos para esas cosas, sino para Dios. Entonces, no importa con qué tratemos de llenar el vacío, vamos a ser miserables, vamos a ser infelices. Entonces, esa es la razón. Y parte de saber renunciar es porque si lo dejamos ya no nos duele. Muchas veces estamos en depresión porque seguimos abrazando las cosas que no pasaron como queríamos o que teníamos planificado y no llegaron. O sea, yo sé que la pandemia a todos nos movió planes, nos movió cosas, y muchas veces, aquí les voy a dar pues un ejemplo personal. Cabal, el 2019 para mí fue un año muy bonito, o sea, como que empecé a ser menos tímido, sentía que le hablaba más a la gente, igual como que mi relación de Dios sentía que iba para arriba y yo estaba feliz, estaba tranquilo. ¿Y qué si vino la pandemia? ¿Qué vino a hacer? Primero, me vino a quitar a la gente, y segundo, me hizo ver que mi relación con Dios no estaba tan para arriba como yo creí, que eso es bueno, pero yo me quedé así como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué pasó? Y muchas veces yo sé que el año pasado la pasé mal, pero la pasé todavía, si se puede decir así, más mal, porque lo que yo hacía es que me ponía a pensar, en esa fecha yo estaba haciendo tal cosa con no sé quién, en esa fecha había salido a no sé dónde. Entonces, por estar recordando lo que ya pasó, estaba haciendo más miserable lo que me estaba pasando ahorita. Entonces, por así decirlo, un paraíso que tuve, ahora me estaba provocando que mi situación actual la convirtiera en un basurero, cuando realmente la situación no estaba tan mal, pero era porque yo seguía abrazando algo que definitivamente Dios me estaba pidiendo que soltara. Y si mi relación con Dios pues había estado bien, pues era porque sabía que en un momento iba a haber escasez. Entonces, esto se los pues digo como paréntesis. Cuando tenemos un tiempo donde sentimos que nuestra relación con Dios va bien, primero agradezcámoslo, gocémonos, disfrutémoslo, pero tengamos por seguro que también va a venir un tiempo de sequía y de hambruna, y que muchas veces lo que nos va a sostener va a ser lo que aprendimos en ese tiempo anterior, porque no vamos a tener ganas de leer la Biblia o de orar. Entonces eso nos va a ayudar para seguir sosteniéndonos. Y muchas veces lo que hacemos también erróneamente es que en la pandemia, seguro muchos de nosotros lo hicimos, buscamos el placer o la satisfacción en otras cosas, dígase pornografía, dígase licores, drogas, y todo eso tiene un efecto doble, porque sí, nos da placer momentáneo, satisfacción, pero después nos hace sentir peor que como estábamos. Entonces, si lo hicimos, pues arrepintámonos y busquemos a Dios, que Él es nuestra verdadera forma de satisfacción. Y ahora, amar a los demás sin esperar nada a cambio. Vayámonos a Lucas 32 al 35, por favor. Me dicen amén si ya llegaron. Gracias. Ahora soy yo el que no ha llegado. Ay. Ya casi, perdónenme, pero se me pegostearon alguna. ¿Qué les di? Con razón no llegaba, si me pasé. Perdónenme. Lucas 6:32, ahorita voy. Bueno. Ahora en Lucas 6:32 dice: porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Ahora, ¿por qué les digo que amar a los demás nos puede hacer salir de la depresión o nos puede ayudar a no sentirla tan pesada? Porque muchas veces nos deprimimos porque nosotros, pues según nosotros, en nuestra propia justicia, tratamos re bien a los demás. O sea, somos un ángel, ¿sí?
Y entonces cuando no responden como nosotros queremos o no nos hacen el favor que nosotros queremos, nos enojamos y entonces empezamos a decir, sí, la gente no vale la pena, ¿para qué me acerco? Mejor me alejo, estoy mejor solo que acompañado, y así empezamos, ¿sí? Entonces, si nosotros practicamos el darnos a los demás sin recibir nada a cambio, si viene, qué bueno, y si no viene, y qué bueno también. O sea, si viene, pues no nos lo esperábamos, pero si no viene, pues ya lo teníamos en mente. Entonces, darnos a los demás sin esperar nada a cambio. Y además el mismo Señor dice que si lo hacemos encima de que nosotros nos beneficiamos por nuestra propia salud mental, el Señor nos da un galardón en el cielo. Entonces creo que tenemos mucho que ganar ahí como para amargarnos porque alguien no respondió como queríamos que lo hiciera. Y viajar ligero. Y ahora vámonos a Filipenses 4:11, por favor. Me dicen amén si ya llegaron. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ahora, esto es similar a lo que les dije antes. Las posesiones materiales no son malas, pero si nos ponemos a pensar, realmente no necesitamos tantas como creemos para vivir. Entonces, entre más nos desapeguemos de lo material y empecemos a poner nuestros ojos en lo espiritual, como les dije antes, si llega, qué bueno, si el Señor nos bendijo, qué bueno, pero si no, igual que bueno, bendito sea su santo nombre. Y porque muchas veces lo que pasa es que nos empezamos a comparar con los demás. El fulano tiene tal cosa, el sultano tiene tal otra, entonces yo no tengo nada. Pero realmente la misma Biblia dice que si tenemos sustento y abrigo deberíamos estar felices. Entonces, aprender a no apegarnos a las cosas, o sea, podemos tener, pero que nuestro corazón no esté arraigado, ¿sí? Que eso sean como un medio para vivir en esta tierra, pero que no sea nuestra finalidad. Y, como les dije, como han escuchado antes, se ha puesto pues bastante de moda lo de vivir en el presente. Ahora, con esto estoy de acuerdo y a la vez no, ¿sí? Ahora, vivir en el presente no es hacer lo que querramos o lo que se nos dé la gana, ¿sí? De, como solo tengo hoy, pues le doy rienda suelta a mi carne y ya eso será problema del otro día, a ver qué pasa, a ver si vivo para el otro día, ¿sí? No, vivir el presente es vivir el presente con propósito, ¿sí? No preocuparnos por nuestro pasado, dejarlo ir y no preocuparnos por nuestro futuro, pero vivir con propósito es vivir lo más apegado a la palabra de Dios cada día. Vivir cada día preguntándole al Señor qué quiere que haga hoy, ¿sí? No preocuparnos por llegar hasta la estatura de la esposa, sino dar los pequeños pasos necesarios cada día que el Señor nos está pidiendo. Y para eso quiero que nos vayamos, por favor, a Santiago 1:22. ¿Ya están ahí? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ahora, ¿por qué lo digo? Porque también muchas veces recibimos bastante palabra y tal vez decimos qué bonito, o amén, aleluya, pero cuando llegamos a nuestra casa ya no hacemos nada, se quedó archivado, ¿sí? O a veces tenemos la oportunidad de practicarla, pero por despistados o por la razón que quieran no lo hicimos. Entonces, por eso es necesario que estemos en constante oración con el Señor, para que tengamos los ojos abiertos. Y otra cosa importante es orar. Pues creo que todos sabemos por qué, pero igual lo voy a explicar. Orar, porque orar es hablar con Dios, es hablar con la persona que nos creó. E igualmente, si pasamos tiempo con Dios, por pura ley, o sea, esto hasta en lo social pasa, nos parecemos al grupo de amigos que tenemos. ¿Cuánto más no nos vamos a parecer a Dios si pasamos tiempo con Él? Y también porque cuando oramos, pues le damos nuestras cargas, le damos nuestra tristeza, nuestro desánimo, nuestra depresión, y entonces nos vaciamos de nosotros mismos y el Señor nos llena. Ahora, es importante hablar en español, orar, perdón, en español, pero también es importante que oremos en lenguas o que intercedamos, ¿sí? Entonces, discúlpenme, sí, vayamos a Romanos 8, 26 al 27. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Sí?
Ahora, aquí lo había puesto en mi borrador, pero no sé por qué en la presentación no lo puse. Obviamente leer la Biblia también es importante, pero para eso quiero que por favor nos vayamos a Romanos 12:12. Romanos 12:12. Gracias, Rodrigo. Gracias. Romanos 12:2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, por eso es importante leer la Biblia, porque miren, combinados con nuestra naturaleza carnal, el mundo, la publicidad, las películas, lo que quieran, todo eso nos bombardea constantemente. Y eso afecta la manera en la que percibimos las cosas, y entonces eso, como reacción en cadena, afecta nuestros pensamientos y lo que pensamos de nosotros. Entonces, por eso es importante leer la Biblia. Igualmente en el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas, y todo lo que hace prosperará. Entonces, la palabra de Dios es como agua que viene y limpia nuestros pensamientos, porque es imposible no ensuciarnos por el ambiente en el que vivimos, pero sí está en nosotros el ir y limpiarnos, no quedarnos así como estamos. Y ahora, alabar y orar. Alabar es importante. Se me cayó un papel, pero si alguien se recuerda, perdonen, la cita de Pablo y Silas, creo que es Hechos 16:25. Si quieren, vámonos ahí, y pues espero que sí sea ahí. Gracias. Ok, entonces solo llevo yo 16:25. Sí. Dice: pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Ahora, esto creo que pues no hay que explicarlo tanto, pero si se fijan, la depresión es como una cárcel y nos puede tener con grilletes. Y esto se los digo por experiencia propia. O sea, mucha de la depresión que yo tuve, he tenido y probablemente tendré, la he vencido también, no solo orando, sino en la alabanza. O sea, hay poder en la alabanza. Eso creo que tal vez todos lo experimentamos hoy. Se dieron cuenta que el Señor descendió de una manera muy especial, y muchas veces tenemos que alabar no sintiéndolo. O sea, muchas de las victorias que he tenido ni siquiera lo sentí, lo hice y fui sincero con el Señor de decirle: lo hago porque tengo que hacerlo, Señor, porque una parte de mí quiere, pero no lo siento. Y después, cuando lo empezamos a hacer, de alguna manera el Señor viene y ya pone el deseo, entonces ya fluimos de otra manera. Así, bendigamos al Señor por esto, por favor. ¡Sí! Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Y ahora la siguiente parte. Como recuerdan, les dije que la autoestima puede ser una fuente de depresión. Ahora, primero que nada, tenemos que tener claro que todos tenemos un valor por ser creación de Dios, ¿sí? Y que todos somos diferentes porque Dios es un Dios creativo, no nos hace a todos iguales, es parte de su plan, y que todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Entonces, vayámonos por favor a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Me dicen amén si ya llegaron. Ok, entonces en Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Entonces, se dan cuenta, no somos producto de la casualidad, aunque así pudiera parecer, porque pues por diversas situaciones tal vez no fuimos queridos, por decirlo de alguna manera, pero no, Dios ya tenía un plan para nosotros, Dios ya nos había creado, ¿sí? Entonces, cada quien, no podemos buscar ser como los demás. Y tal vez esto le pasará más a las mujeres, pero también muchas veces nosotros empezamos a compararnos por lo que miramos en redes sociales, ¿sí? Pues como les digo, como hombre pues no busco tanto a personas o así, o sigo a personas, pero sí he visto que las mujeres siguen a modelos, a artistas, lo que sea, y entonces eso crea expectativas irreales de cómo deberían ser, y pues les tengo una respuesta sencilla por qué ellas son así.
Primero porque tienen demasiado dinero y segundo porque solo para eso les pagan, para hacer ejercicio y verse bien, pero los demás mortales no tenemos ese tiempo, ¿sí? Los demás mortales tenemos muchas otras cosas que hacer, entonces no nos pongamos expectativas irreales de cómo deberíamos ser. Y como punto extra o como ejercicio para el que lo quiera hacer, también analicen aquellos aspectos positivos de su persona. O sea, todos tenemos, aunque sea una cosa que nos gusta. Y aquí estaría exagerando porque hay más de una. O sea, y es que muchas veces nos enfocamos en aquello negativo. O sea, yo antes pensaba que yo era Dumbo porque según yo era orejón. Y también decía, no hombre, es que tengo la nariz torcida, no hombre, es que tengo demasiadas cejas. Bueno, ¿y qué? Así me hizo Dios, así me quiere Dios. Y aprendí a ver también lo que me gusta de mí, o sea, a mí en lo personal, pues me gusta la barba, ¿qué les puedo decir? Entonces, encontramos siempre más de algo que nos gusta de nosotros mismos. ¿Sí? No olvidemos que nuestra identidad no es lo que otras personas nos dicen que somos, sino lo que Dios nos dice que somos, lo que está en su palabra, ¿sí? Y aquí esta palabra es resiliencia, básicamente eso es la habilidad que adquirimos para saber afrontar las dificultades de la vida, ¿sí? Y pues varios expertos están de acuerdo en que una de las características de la persona que sabe afrontar los desafíos de la vida es lo que llamamos introspección. Eso es saber conocerse a uno mismo, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son las cosas de las que se tiene que alejar porque si no sabe que puede cojear, cualquier cosa, ¿sí? Conocernos a nosotros en extremo, pero realmente el único que puede ayudarnos ahí es el Espíritu Santo, ¿sí? Por mucha habilidad que tengamos para conocernos a nosotros mismos, solo Dios puede alumbrar las tinieblas que hay en nuestro corazón. Y aunque dije que ayer Efesios 2:10, perdónenme, discúlpenme, se me pasó, ese creo que es el Salmo 139. Estoy tratando de recordar el versículo, pero que dice, examíname, oh Dios, y crea, a ver, algo así era, espérame. Estoy casi seguro que es el 139. Perdónenme que los lleve así, pero... Sí, gracias, sí. El 139:23. Si alguien no ha llegado, me avisa, o si ya llegaron, díganme amén. Okay, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, para poder conocernos a nosotros mismos, realmente lo que tenemos que hacer es orar. O sea, si se dan cuenta, orar, pues siempre es importante, pero quiero que se den cuenta cuán importante es que se vuelve a repetir. O sea, nosotros no podemos conocernos a cabalidad a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda de Dios para que nos diga realmente quiénes somos o cuáles son nuestros defectos, qué es lo que nos ayuda, qué es lo que no, ¿sí? Por eso necesitamos estar en constante oración. Y aquí es independencia de los demás y dependencia de Dios, descansando en Él y su soberanía. Esa es otra característica. Ahora, con independencia de los demás, no me refiero otra vez a hacer nuestra voluntad sin importar si herimos o no a los demás, o que los demás ya no tengan valor, pero me refiero a que a veces tenemos este tipo de relaciones donde somos demasiado apegados a las personas, o solo mi grupito y nadie más, o esta persona es mi amiga y no puede ser amiga de nadie más, que estamos muy, muy pegados, ¿sí? Al final las personas pues son iguales que nosotros, nos van a fallar, entonces nos vamos a enojar, nos vamos a amargar, vamos a decir que todos son unos doble cara, que nadie nos ayuda, que entonces para qué ir a la iglesia si todos los cristianos son iguales, y entonces empezamos a tener una idea equivocada. Entonces, por favor, vayámonos a Romanos 14:8. Dije Romanos, sí, aquí está, gracias. Me avisan si ya llegaron. Dice, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Entonces lo que estoy tratando de explicar con este versículo es lo que les dije antes de la renuncia. Si tenemos amigos, qué bueno, y en un sentido si no tenemos, igual que bueno, porque eso es temporal, nadie se queda sin amigos todo el tiempo, pero hay épocas o periodos específicos donde el Señor mismo propicia esa soledad porque de alguna manera no lo estamos buscando de la misma forma o porque quiere formar algo más que sabe que si nos deja a las personas ahí, en un sentido van a estorbar, no vamos a poder desarrollar lo que el Señor quería. Y esto también lo digo porque puede ser que por la pandemia algún tipo de relación haya cambiado, no sea igual, eso nos haya dolido. O sea, está bien, es cierto, eso duele,
pero hay que recordar a quién tenemos que ir en nuestro dolor y quién es el que realmente nos va a llenar. Y como les digo, por eso es el balance, la capacidad de relacionarnos. O sea, como se dan cuenta, la gente sí es importante, nadie llega a la meta solo, ¿sí? Pero es balanceando la necesidad de afecto y de darnos a otros. Entonces vamos a Proverbios 17:7. Okay, 17:7. No, perdón, dije 17:7, pero es 17:17. Ahí está. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, si se dan cuenta, hay momentos donde también el Señor va a permitir que sean los demás quienes nos ayuden a pelear nuestras batallas, a librar lo que tengamos que librar. Y ahora esto también como paréntesis, no se pierdan los fines de cada mes, los sábados de cada mes, porque eso es precisamente lo que hacemos. Convivimos un tiempo para conocernos mejor, para estrechar los lazos, pero también ayudamos a los demás cargando con sus pruebas, con sus dificultades, con lo que les cuesta. Entonces, eso es lo que están tratando de hacer y eso nos beneficia. Si no, no podemos llegar a nuestra meta, no podemos solos. Y eso también, pues solo como dato curioso, o si quieren para darle todavía más peso, eso es parte de lo que hacen los alcohólicos anónimos. Ellos se dan cuenta de que el alcohólico solo no va a poder. Entonces, ¿qué hacen? Forman un grupo de apoyo con otros alcohólicos que están ahí. Por ejemplo, si alguien tiene la tentación, sabe que puede llamar a cierta persona a cualquier hora. Mira, ahorita tengo ganas de tomar alcohol, ahorita siento que ya no aguanto. Entonces viene esa persona y lo ayuda. Entonces, por eso no podemos solos. Y el gozo en medio de las pruebas. Eso está en Santiago 1:2. ¿Ya estamos ahí? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, si se fijan, no solo dice tened por gozo, dice sumo, o sea, todavía arriba del gozo. Si existiera algo más del gozo, tengan por sumo gozo. O sea, no solo aquí, cuando están en diversas pruebas. Y ahora, yo sé que eso es difícil y no lo vamos a lograr a la primera vez, tal vez ni a la segunda ni a la tercera, pero por eso es que el Señor manda las pruebas, porque si fallamos una, pues hay otra y hay otra, y con la práctica es que se consigue, ¿sí? Todo se consigue con la práctica. O sea, estas herramientas que les estoy dando, no crean que por practicarlas una vez, ya no tengo depresión, se me fue. No, es de ir constantemente y practicarlas, y con el ejercicio, pues como todos los músculos, aquí músculo espiritual, digámoslo así, se va a fortalecer y entonces vamos a poder vencer la depresión. No es cosa de una vez y se acabó. Y también, pues eso también cuesta un poco, pero dicen los expertos que también es importante tomarse las cosas con humor. O sea, no seamos tan serios a veces con algunas cosas que no deberían serlo. O sea, aprendamos a verle el lado divertido, pues, a algunas cosas. Y encontrar nuestra identidad en Dios es importantísimo. Pues esto creo que ya lo dije, pero igual creo que no está de más volverlo a mencionar. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que se fijen aquí es lo que ya había dicho antes. Nosotros tenemos que basar lo que nosotros somos en lo que Dios dice que somos. Entonces, por eso es importante, otra vez les repito, orar y leer la Biblia. No hay otra manera de saber quiénes somos realmente. Muchas veces cometemos el error de menospreciarnos cuando no nos damos cuenta que en Cristo somos pues una potencia, ¿me entienden? Y gratitud, eso de incluso mirando la naturaleza se los voy a explicar más adelante, pero primero vámonos a Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, si se fijan, no dice solo en algunas cosas, en las que medio me gustan, en las que sí tengo ganas, es en todo.
Y otra vez les repito, gracias a Dios por la oración y la alabanza, porque si se fijan como que las dos iban en sintonía, las dos se complementaron y en las dos aprendimos a darle gracias a Dios. Entonces es importante darle gracias en todo. Y ahora, ¿por qué digo que incluso admirando la naturaleza? Pues para eso vayámonos a Salmos 19:1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ahora aquí el principio es aprender a agradecer por las pequeñas cosas o por las cosas que se ven aparentemente irrelevantes, porque pues depende por temperamento, pero por ejemplo como el mío, que tiende a ver la naturaleza, incluso las construcciones o lo que sea, como irrelevante. O sea, a mí eso no me quita ni me pone, pero hay que aprender a agradecer también esas pequeñas cosas, y más en la naturaleza porque muestra el carácter de Dios, muestra cómo es el Creador. Entonces, si nosotros también aprendemos a apreciar esas cosas de la naturaleza, realmente estamos viendo en un sentido a Dios. Ahora no estoy diciendo que la planta sea Dios o que el árbol sea Dios y sea intocable, pero estoy diciendo que vemos su naturaleza, su creatividad, ¿sí? No sé si me doy a entender, ¿estamos? Y como mencioné, la creatividad, para eso vayámonos a Salmo 139:13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Ahora, con eso lo que quiero decir es que la creación siempre va a reflejar ciertos atributos del creador. Ahora, yo de creativo no tengo nada, pero, por ejemplo, mi hermana sí lo tiene. Y lo que les quiero decir a los que sí son creativos es que pueden usar eso incluso pues, para alabar a Dios, hacer, yo qué sé, un dibujo, una pintura, y todo eso también les ayuda a expresar sus emociones de una manera en la que no pueden poner en palabras, y lo están sacando de una manera constructiva, digamos, porque están alabando al Creador, están levantando el nombre de Dios con el talento que les dio, ¿sí? Ahora, la otra cosa aquí es trascender. Ahora, con trascender no me refiero a que meditamos y entonces pasemos a otro plano espiritual. No me refiero a ese tipo de trascender. En la psicología lo que se conoce como trascender es que a partir de nuestro dolor lo usamos para ayudar a otras personas, y entonces esa otra persona va a ayudar a otra persona y ayuda a otra, entonces nuestro dolor se extendió como algo de bien. Ahora, estoy de acuerdo con esa idea, pero si la dejamos ahí, se queda corta. Es un poco egocéntrica, ¿sí? Porque es como, uso mi dolor, mi sufrimiento, y entonces te hago a ti una buena persona. No, aquí lo que se trata es de usar, sí, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, pero para reflejar lo que Dios hizo en nosotros en ese tiempo. Entonces, si les damos de esa luz, ahí sí, ellos le van a dar la luz de Cristo a otro y a otro y a otro, y ahí sí hay una verdadera forma de trascender, porque ahí sí es algo espiritual, y ahí es el Señor Jesús el que está moviendo pues, los hilos, por así decirlo, ¿sí? Entonces, vayámonos a Santiago 1:27. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora, si se dan cuenta, entonces parte de nuestra relación con Dios o del carácter que deberíamos tener, sí es ayudar a los demás. O sea, se dan cuenta que ahí mismo lo dice. Y eso se los puedo decir por experiencia propia. O sea, pues gracias a Dios por mi profesión pude tener contacto con un montón de personas que tenían problemas similares a los que yo tuve en algún momento o incluso peores, y ver cómo pues con la ayuda de Dios los podía orientar en algo e iban mejorando. O sea, eso nos llena. ¿Pero por qué? Porque estamos reflejando una cualidad que tiene el Señor Jesús, ¿me entienden? Entonces, por eso también es importante pues, ayudar. Y la felicidad. Erróneamente asociamos que felicidad es un estado de placer continuo, pero como dicen, mucho de todo puede ser perjudicial. O sea, el placer no es la verdadera felicidad. Eso nos puede terminar siendo algo de doble filo que realmente nos lastima, ¿sí? La felicidad o la autorrealización es cumplir con el plan que Dios tiene para nuestras vidas, teniendo paz de haber obedecido al llamamiento que el Señor nos ha hecho.
Eso es si nos va bien, si nos va mal, si nos gusta, si no nos gusta, si la salida está pronta, si todavía falta. Y miren, esto se los voy a decir, muchas veces creemos que tal vez Dios nos va a dar cierta salida, aún en eso puede ser un ídolo. Hay que dejar que Dios nos dé la salida como Él crea que es lo mejor, como Él crea que es necesario. Y también puede ser que Dios venga por nosotros de manera personal, pero si no, el Señor viene pronto. Entonces aprovechemos el tiempo y démonos cuenta que la felicidad está en que en este poco tiempo que nos queda, hagamos la voluntad del Señor, oremos y tratemos de estar en su voluntad, ¿sí? Y para eso vayámonos a Salmo 19:8. Gracias. ¿Ya están en el 19:8? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces, si se fijan, todos los estatutos que Dios nos ha dado no es porque quiera molestar, no es porque estaba aburrido y a ver qué reglas les pongo para divertirme un poquito, no. La razón por la que Dios los está poniendo es porque quiere alegrar nuestro corazón, porque lo único que lo va a alegrar realmente es que estemos cercanos al Señor, ¿sí? Entonces hay otro versículo, pero este sí, de verdad no me acuerdo. Entonces, a manera de resumen, lo que les quiero decir, para ir aterrizando un poco, lo primero es que tengamos en cuenta nuestros pensamientos, ¿sí? Que le entreguemos a Dios toda clase de pensamientos que puedan ser de desánimo, de depresión, que nos hagan sentir inútiles, que no podemos, y también tratar de que esos pensamientos tengan un tamaño real, ¿sí? Usar nuestro propio razonamiento para darnos cuenta de que la situación no es tan mala como creíamos, ¿sí? Y la otra es alabar a Dios, ¿sí? Orar, ¿sí? También leer la Biblia. O sea, si no tenemos esas tres cosas, aunque les dé técnicas, aunque les dé herramientas, realmente eso no va a servir, porque al buscar a Dios es lo que estamos llenando, que les decía, el quién soy yo, el sentido de vida. Nuestro sentido de vida solo está en el Señor, ¿sí? Entonces, vayamos al Salmo 73, 24 al 25. Perdón, creo que solo el 25 y el 26, el 24 no le hagan caso. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Ese es el punto o al estado en el que el Señor nos quiere llevar, y no es por egoísmo, es que nosotros estamos diseñados para eso. Es como que un carro no lo usemos para ir en el carro, valga la redundancia, o que los zapatos no los usemos cuando queremos caminar, sino que los pongamos en las manos o los tengamos ahí colgados. No, es que nuestra meta, nuestra vida es porque Dios nos creó, sin Él no hubiéramos existido. Entonces la verdadera felicidad no está en tener placer todo el tiempo, sino en hacer la voluntad de Dios y en agradecerla, porque la podemos hacer a regañadientes, pero si la hacemos con gratitud, lo alabamos y lo bendecimos, seguro que vamos a llegar a donde Dios quiere que lleguemos, ¿sí? Y ahora esto de forma rápida, pues como no era el tema, pero el suicidio, ¿sí? Para la persona, si alguien de aquí está pensando en suicidarse, pedir ayuda, o sea, no nos quedemos callados. Yo sé que pueden pensar, no, es que voy a hacer una carga para la persona o las personas si les cuento, o no, es que ¿para qué? Si igual no siento ganas de vivir. No, somos creación de Dios, Dios tiene un plan para nosotros, no tiremos nuestra vida al basurero por un momento de desánimo, ¿sí? Pidamos ayuda, no está mal pedir ayuda, todos nos equivocamos. Yo en un momento también lo necesité, por eso les digo, yo tuve depresión, o sea, gracias a Dios mis papás me ayudaron, pero hasta que lo hablamos, si no, no hubiera pasado nada. Entonces pidan ayuda. Y en caso de que esté pues muy grave la situación, acudan a un profesional. Dios no deja de existir si van a un profesional, no lo hace ni más ni menos Dios, no tiene menos poder, sino que a veces solo son herramientas que el Señor puso en nuestro camino que nos pueden ayudar, ¿sí? La persona no es Dios, ¿sí? Solo es una herramienta. Y para el que acompaña, si en el caso de ustedes tienen un amigo, amiga, familiar que está en depresión, lo primero es que no es necesario tener todas las respuestas. Ahora, esto lo voy a decir pues sin revelar la identidad de la persona, pero
hubo un momento donde a mí me tocó acompañar a una persona que quiero mucho en un proceso donde esta persona se quería suicidar, ¿sí? Se quería quitar la vida y iba en serio, o sea, ya me había dicho cuándo lo iba a hacer, cómo, en fin, tenía todo armado y para qué les cuento. Entonces, yo al principio lo que quería era resolverle, era como tratar de razonar con la persona y decirle, mira, no te suicides, y no llegaba a nada, pero me daba cuenta que solo acompañándola, con eso le bastaba por lo menos para calmarse un poco, para relajarse un poco, para postergar lo que quería hacer. Entonces, no es necesario tener todas las respuestas, a veces lo que necesitan es un apoyo emocional nada más. Y la otra es, no se responsabilicen por las acciones de la persona, o sea, si lo llegara a hacer o no lo llegara a hacer, ustedes no son responsables, ustedes pueden ayudar, pueden tratar de orientar, pueden tratar de guiar, pero lo que decida hacer es cosa de la persona, no podemos tratar de redimirlo nosotros, ¿sí? Y la otra es mantenerla en oración. Eso me ayudó bastante, mantenerla en oración. Primero porque yo estaba muy preocupado y hasta me estaba poniendo triste, entonces cuando le entregué en oración, me empecé a sentir más tranquilo porque era Dios, tú tienes el control. Dios, tú sabes lo que vas a hacer, y también me llevó al punto de la renuncia, de decirle, Señor, te entrego a esta persona. Si lo hace o no, estoy seguro de que tú sigues siendo bueno, tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el control y seguramente tú le tocaste a la puerta de su corazón, pero ya quedó en esta persona si te recibía o no, ¿sí? Y como les dije, la número 3, entregarle a Dios nuestras inquietudes. La número 5, continuar realizando nuestras actividades. Ahora esto lo digo porque a veces pues, nos volcamos a esa persona y solo a esa persona y eso la hace sentir culpable, porque es como dejó todo por mí, entonces en lugar de ayudar todavía se siente peor. Entonces hay que encontrar un balance de estar pendiente de la persona, de escribirle, de llamarla, lo que quieran, pero sigan estudiando, sigan haciendo lo que tengan que hacer, y eso sí, si los necesita y está en sus posibilidades, pues ayuden, la verdad, pero no dejen pues su vida ni espiritual ni de aquí de la tierra por esa persona. Y continuar agradeciendo, bendiciendo y alabando al Señor. Ahora aquí, como les dije, yo me puse muy triste y ¿saben qué? La alabanza me sirvió. Yo me acuerdo que yo le dije, Señor, estoy triste por esto, te alabo, pero no quiero, o sea, no lo siento. Y como les dije antes, lo empecé a sentir después cuando ya estaba alabando al Señor. Y eso no quiere decir que la preocupación se me fue o que la persona ya no estaba con esas ideas de que se quería suicidar, pero me ayudó a por lo menos sentirme en paz, a no sentirme tan cargado, me alivió la carga, ¿sí? Y en casos extremos, contarle a alguien sabio o a un profesional, o sea, yo sé que a veces pueden decir, te lo digo, pero no le digas a nadie, y nosotros por querer mantener nuestra promesa no se lo decimos, porque decimos qué mal amigo si se lo digo a alguien más, pero hay casos extremos donde sí es necesario decirlo, ¿sí? Es la vida de una persona, no podemos jugárnosla y pensar que tal vez se va a arreglar con el tiempo, ¿sí? Y como les digo, pues manténganla en oración, si pueden interceder, o sea, eso lo hice muchas veces aquí los domingos, yo aprovechaba para meterme con el Señor y pelear por la vida de esa persona, y pues sin dar mucho detalle, pues gracias a Dios la persona sigue aquí, pues está bien, entonces para que vean que sí funciona. Entonces, eso sería pues todo lo que les tenía para hoy. Podemos bendecir al Señor. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias. Gracias Jesús. Sí, gracias Jesús. Antes de continuar, quisiera hacer una pequeña actividad. Eli, no sé si ya estás lista. Miren, una cosa que sirve para soltar las cargas o para soltar el pasado, todo aquello que nos hirió, que nos molesta, que nos preocupa, a veces es escribir. Ahora, es como hacer una oración, pero muchas veces cuando oramos estamos dispersos, o sea, como que vamos diciendo las cosas sobre la marcha. En cambio, si escribimos, como que ayuda a ordenar mejor nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros sentimientos. Entonces, ahorita mi hermana creo que les va a pasar repartiendo a cada uno una hoja de papel y les va a repartir también unos lapiceros. Naomi también está repartiendo. No, mi mamá está repartiendo, ahí está. Ellas dos están ahí repartiendo. Entonces, lo que quiero que hagan con ese pedazo de papel es que escriban todo aquello que les está molestando, todo aquello que les está poniendo tristes, si es que perdieron una amistad, si es que tienen preocupación por el trabajo, si es que les molesta que un plan suyo se fue, todo lo que les moleste, todo lo que vimos hoy, cualquier cosa y pueden decir, bueno, pero es que yo no estoy deprimido, entonces no tengo por qué hacerlo. Bueno, pero mi pregunta es, ¿tienen enojo? ¿Tienen tristeza? Esa es la raíz. Entonces, si ustedes no están en depresión, pues primero me alegro por ustedes, pero es una oportunidad de oro para entonces atacar el problema cuando está chiquito, cuando está de raíz. Entonces,
todos hagamos ese ejercicio y pues más adelante les voy a decir qué vamos a ir haciendo, ¿sí? Pero ahorita lo que quiero es que escriban, pues como les dije, lo que les molesta, lo que no quieren soltar o aquello que están sintiendo que Dios les está pidiendo soltar, y que sean explícitos en los pensamientos, en los sentimientos. Nadie lo va a ver, pero es una forma de sacar lo que está dentro. Si no sacamos lo que está dentro, no podemos sanar. Sí, para que algo sane tiene que sangrar, tiene que limpiarse la herida, tiene que salir la suciedad que hay ahí. Y antes de continuar, pues como les dije, el sentido de vida es hacer la voluntad de Dios, pero pues lo estoy sintiendo. Entonces, si alguno de ustedes no le ha entregado su vida al Señor, porque ha venido a la iglesia porque le dicen, porque le piden, pero realmente no es su experiencia personal, ese es el primer paso para encontrar nuestro sentido de vida. Entonces, si quieren reafirmar su elección, les pido que por un momento me disculpen y cierren los ojos y hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por tu sacrificio en la cruz, gracias por la sangre que derramaste por mí, Señor, gracias porque me limpias de pecado, Señor, reconozco que soy pecador, te pido que vengas a mi corazón y me salves, Señor Jesús, y me hagas una persona nueva, en el nombre de Jesús, amén. ¿Sí? Ahora sí, pues prosiga cada quien. Cuando vayan terminando, solo me levantan la mano para ir viendo pues más o menos cuántos ya finalizaron. Perdón, que si quieren cuando vayan terminando, solo me levantan la mano para ir viendo más o menos cuántos ya finalizaron. Okay. Si se tienen que extender más, no se preocupen, aquí no estamos corriendo, cada quien, hay quienes necesitan desahogarse más que otros, no se preocupen. Levante la mano quien todavía no ha terminado para darle un poquito más de chance. Okay. Gracias. Si alguien necesita seguir escribiendo, siga, pero los que ya terminamos, pues quiero que me acompañen en oración. Este va a ser un tiempo, pues primero que nada para arrepentirnos, porque la depresión al final, ¿qué es sino un enojo por cómo Dios está manejando las cosas, por cómo Dios está manejando nuestra vida? Sí, entonces oremos juntos. Señor Jesús, gracias Señor Jesús por la oportunidad que nos diste, Señor, de poder expresar cómo nos sentimos, Señor. Gracias, Señor, por alumbrar con tu luz, Señor. Y ahora, Señor Jesús, también venimos a pedirte perdón porque sabemos, Señor, y estamos conscientes de que lo que tenemos es un enojo contra ti, Señor Jesús, por cómo has decidido guiar nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos con tu sangre, Señor Jesús. Por favor, con las aguas de tu nombre, Señor Jesús, límpianos del enojo. Señor Jesús, nos desprendemos hoy del enojo, Señor Jesús. Si era un plan que nosotros teníamos y por así decirlo, Señor, se echó a perder y nos enojamos, te pedimos perdón, Señor Jesús, te pedimos perdón. Si era una amistad la que perdimos, Señor Jesús, sí, nos duele perder esa amistad, nos duele tal vez no tener a esa persona de la misma manera que la teníamos antes, Señor Jesús. Nos cuesta, es difícil, perdónanos, Señor Jesús, límpianos, Señor Jesús, y ayúdanos a agarrar a tomar la fuerza de ti, Señor Jesús. Fortalécenos tú, Señor Jesús.
Ayúdanos a conocerte a ti como nuestro amigo, Señor Jesús. Que no dependamos de los demás, Señor Jesús, sino que tú seas nuestro centro, Señor Jesús. Perdónanos porque parte de la depresión es porque quitamos los ojos de ti, Señor Jesús. Por favor, limpia nuestros ojos, Señor Jesús. Cambia nuestra forma de ver. Apunta de nuevo a ti, Señor Jesús, por favor. Señor Jesús, si es una herida de nuestra infancia, perdónanos, Señor. Perdonamos, mejor dicho, Señor Jesús, a la persona que nos hirió. Señor Jesús, nos duele, nos cuesta, sentimos que esa persona no merece nuestro perdón. Pero Señor Jesús, ayúdanos a perdonar así como tú nos has perdonado. Espíritu Santo, ven sobre nosotros, llénanos. Si nos dijeron que no podíamos, que no valíamos nada, si nos hicieron sentir mal en nuestra infancia, Señor Jesús, hoy decidimos perdonar. En tu nombre, Jesús, decidimos perdonar. Nosotros no podemos solos. Decidimos perdonar, Jesús, decidimos perdonar, Señor. Oh Shamakaya. Señor Jesús, si es por una situación que tú no has cambiado, Señor Jesús, perdónanos por el enojo, límpianos, Señor Jesús. Oh Shamakaya. Y Señor Jesús, hoy decidimos bendecirte, Señor Jesús. Bendecirte por la situación en la que estamos actualmente. Tú eres santo, tú eres bueno, tú eres justo, tú eres recto. Tú no haces las cosas sin propósito, Señor Jesús. Tú sigues siendo Dios, sigues siendo bueno. Y si eres bueno, Señor Jesús, queremos lo que tú tienes para nosotros, Señor Jesús. Oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Rababahaya, Shibrioya, 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 oh Rabashaya, 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 oh Rababahaya. Si es una enfermedad, Señor Jesús, te damos gracias por la enfermedad, te bendecimos por la enfermedad porque nos ayuda a conocerte, Señor Jesús. Oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Señor Jesús, si lo que nos tiene deprimidos es la angustia, Señor Jesús, perdónanos. Si es la pregunta de que queremos saber con quién nos vamos a casar, perdónanos, Señor Jesús, por la duda. Límpianos, Señor Jesús, con tu sangre, Señor Jesús. Quita esa duda de nosotros y ayúdanos a esperar en ti. Cualquier duda que tengamos, te la entregamos, Señor Jesús. La soltamos. Oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shamahaya. Jesús, 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 Jesús. Jehová, Jehová, Jehová. Oh Ramashaya, 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 Ramashaya. Señor Jesús, si es porque estamos apegados a una época pasada de nuestra vida, Señor Jesús, donde según nuestro juicio carnal nosotros éramos más felices, perdónanos, límpianos, Señor Jesús, de nuestra ingratitud. Gracias, Señor Jesús, por la época que vivimos, Señor Jesús, pero gracias por nuestro presente, porque ahí estás tú, Señor Jesús. Oh Shamahaya, oh Shamahaya. Señor Jesús, si sentimos que nuestra situación es un infierno, gracias, Señor Jesús. Como dice tu palabra, si en el Seol hiciera mi estrado, aún ahí estás tú. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Oh Shamahaya, oh Shamahaya, oh Shaya. Gracias, Jesús, gracias por limpiarnos. Gracias, Señor Jesús. Ahora, si ya terminamos de orar, lo que quiero pedirles es que agarren ese pedazo de papel y a manera de demostración que lo rompamos, que lo partamos. Esa es una demostración de que lo que entregamos ahí lo vamos a dejar atrás. Ya no es parte de nosotros, ya no va a estorbar en nuestro camino espiritual y ya no vamos a dejar que quite nuestros ojos de Jesús, que es quien nos da paz y quien da la verdadera felicidad. Ahora, los que ya los rompieron, les animo a ponerse de pie. Los animo a ponerse de pie y por favor bendigamos al Señor, exaltemos su nombre. Gracias, Jesús, gracias, Padre, por la victoria que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por el dolor y por el placer. Gracias, Señor Jesús, por lo que nos gusta y por lo que no nos gusta. Gracias, Señor Jesús, por los ídolos que has derrotado. Gracias, Señor Jesús, porque te tenemos a ti y contigo lo tenemos todo. Gracias por tu nombre, gracias por tu sangre, gracias por el Espíritu Santo que es el Consolador. Gracias, Jesús, por tu fuego. Gracias, Señor Jesús, por la manera en la que tú has decidido que nos vas a sacar de esta. Gracias, Señor Jesús.
Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús, porque tú vienes pronto, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén.